la historia que nos explican, o la historia que sabemos, que luego cada uno lo racionalizamos y igual lo explicamos de una manera distinta, pero aquello de base en la que todo el mundo más o menos está de acuerdo, es que la realidad, lo que es la realidad del mundo, lo que es el mundo, lo que hay ahí fuera, es un escenario infinito que ni empieza ni acaba, y en ese escenario, que no sabemos exactamente por qué y qué, vivimos arrojadas cosas. Cosas vivas, cosas muertas, cosas pequeñas como un saltamontes, cosas grandes como una montaña. Hay un montón de cosas seguramente desordenadas que estamos ahí. Eso es como la explicación. Y en ese escenario hay una cosa muy curiosa que es como un flujo, que es el tiempo, que nos arrastra todas las cosas. Nos arrastra desde un incierto origen hasta un inquietante final, ¿no? Todas esas cosas nacemos y morimos. Algunas se resisten, ¿no? Las piedras se resisten, las montañas se resisten a morir, pero poco a poco se van desgastando, se convierten en colinas, ¿no? Pero el proceso es igual. Y ahí también me pregunto, esto es raro, ¿no? Esa visión del mundo, a ver, debe ser así, pero es extraña. Cuando lo planteamos, es decir, ¿por qué las cosas son así y no de otra manera? Decimos, bueno, porque hay leyes. Hay leyes físicas, leyes de la naturaleza es sabia. Y las cosas son así porque esas leyes lo dictan, ¿no? Y el tiempo, ¿no? La que racionaliza es decir, a ver, el tiempo no es ni materia ni energía. Es una cosa invisible. No tenemos constancia, vemos que las cosas se transforman, pero el tiempo en sí mismo, todos lo sentimos, pero nadie ni lo ha visto ni lo ha detectado. ¿Qué es el tiempo? ¿No? Está todo construido alrededor de una idea que yo diría los filósofos griegos clásicos hablaban del epogé, que me gusta mucho el concepto, que es como poner en suspensión, ¿no? Que es como dejar aparcado, decir, vale, esto es así, pero no lo niegas, pero lo dejas en un rincón, lo dejas al margen para en algún momento replanteártelo y revisarlo. Lo justificamos diciendo, mira, tú no te preocupes, porque esto es muy complejo, el universo tiene una enorme complejidad. Y hay sabios trabajando en eso, no es fácil, pero es como una estructura perfecta. El tiempo es exacto, es preciso, ¿no? La naturaleza es sabia y tú eres una pequeña cosa que eso no lo acabarás de comprender nunca. Entonces ya hay sabios aprendiéndolo, hay sabios investigándolo y cuando ellos lo descubran nos lo explicarán a los demás. Están en ello. Los más pesimistas piensan, hostia, no lo van a descubrir nunca, el misterio va a seguir estando ahí, y los más optimistas dicen, algún día sí que lo conseguiremos. Y todo quedará claro. A ver, la sospecha no es nueva. Lo que estoy explicando no es nuevo. De hecho, la filosofía vive de eso desde los tiempos de las sombras en la cueva de Platón, ¿no? Y luego vino el empirismo y decía, bueno, la realidad, más que la realidad, hemos de hablar de la experiencia. Y luego vino la fenomenología y decía, todo es percepción. Y luego vino para mí una disciplina que me parece, una rama de la filosofía que me parece muy interesante, que es el constructivismo, que te dice todo está en tu mente. Están los radicales y los constructivistas blandos y los duros, pero los duros dicen nada existe. Y es un debate que ha seguido vivo durante muchos siglos en la filosofía. Los físicos también expresan dudas al respecto. Hace apenas 100 años hubo dos repuntes en la física que cambiaron la mentalidad de todos los físicos en aquel momento y yo creo que fue un punto de inflexión incluso en la racionalización de la sociedad, que fue la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Por un lado nos decían, bueno, el tiempo ya no es lo que era, es indisoluble del espacio. Einstein decía la diferencia entre pasado y futuro es solo una ilusión. Incluso Einstein decía, el tiempo no está en la física. Bueno, entonces, ¿dónde está el tiempo, no? Si los físicos dicen eso. Y por otro lado, la mecánica cuántica, que de repente dijo, bueno, el observador no puede ser objetivo. El observador está implicado en la observación. Simplemente por el hecho de observar, cambias la observación. Y eso lo derivó también hacia un lugar interesante para decir, a ver, la realidad, esa realidad que nos han explicado es que yo tengo asumida, que por familiaridad no la cambio, tal vez existan más motivos de dudas de lo que yo mismo me podría creer. Y por otro lado, la neurociencia cada vez más nos está diciendo,
el cerebro nos engaña. El cerebro, la percepción nos engaña. Y ahora, últimamente, además, yo no dejo de ver en redes sociales ilusiones ópticas, que dices, ¿cómo es posible que esto se mueva? ¿Cómo es posible que...? ¿No recordáis aquel vestido que era verde y dorado al mismo tiempo? Unos lo veían verde y otros dorado. Y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Nuestros sentidos no son fiables, no son nada fiables. Están acostumbrados y están allí para reconocer el mundo y sobrevivir, pero no están ahí para reflejarnos una realidad objetiva de lo que vemos. Nos lo creemos, pero realmente no es así, ¿no? Y no sé si a vosotros os pasa, yo creo que le pasa a todo el mundo, pero a mí me desconcierta muchísimo cuando voy a unas escaleras mecánicas que están paradas y no puedo evitar trastabillar. Y digo, mi cerebro me está engañando, pero me está engañando de una manera que no puedo evitarlo aunque sea consciente, ¿no? Es verdad que el cerebro nos engaña, es verdad que no somos fieles, ¿no? Hay un ejemplo, esto no sabía si decirlo para no alargarme, pero lo voy a decir, que es la manzana. Lo pongo en el libro, lo pongo como ejemplo. ¿Cómo sabemos que una manzana es una manzana? ¿Qué propiedades tiene la manzana para decir esto es una manzana, ¿no? Algo que sea propio, que sea intrínseco, que tenga eso que religiosos y que místicos y científicos hablan de la esencia, ¿no? ¿Dónde está la esencia de las cosas? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos que eso es una manzana? La reconocemos por su color, por su olor, por su peso, por su tamaño, por su sabor, porque al morderla cruje, y eso la reconocemos así. Y todos estamos de acuerdo que una manzana es una manzana. Todos tenemos la misma percepción de lo que es una manzana. Pero en realidad, el color de la manzana no le pertenece. Los colores no los tienen los objetos, son longitudes de onda. Una manzana, cuando encerramos la manzana en la nevera y se apaga la luz de la nevera, la manzana no es roja. Nosotros la imaginamos roja, pero ya no es roja. Pero no es que no la veamos roja, es que no es roja. El rojo nosotros lo percibimos, es una percepción, la percepción de rojez. El crujido de la manzana tampoco es propio de la manzana, el sonido no es propio de las cosas. El sonido son oscilaciones en las ondas debido al aire, perturbaciones en las moléculas de aire, y eso es el sonido. Fuera de la atmósfera no hay sonido, ¿no? En las películas de ciencia ficción, cuando explota una gran nave, deberían ponerlo en absoluto silencio, porque no hay sonido. El sonido no le pertenece a las cosas, el sonido es algo de contexto, que nosotros interpretamos y nos da una sensación. El sabor o el olor, el perfume de la manzana son conglomerados de moléculas que se desprenden de ese objeto, que no sé si cuando desprenden deja de ser manzana, que se cuelan por nuestros orificios nasales y que entonces nos dan una serie de sensaciones, de perfume maravilloso o de hedor insoportable, pero el hedor y el perfume son cosas nuestras, son nuestras interpretaciones, son nuestras percepciones. Incluso si dijéramos, o sea, nada de lo que es una manzana como definición de manzana, en realidad pertenece a la manzana. Pero incluso si dijéramos, bueno, una manzana, no, yo te lo explico, una manzana es la fruta del manzano. Vale, eso es una manzana, sea grande, pequeña, pese, no pese, de un color u otro, amarilla, verde, incluso morada. Eso es una manzana, la fruta del manzano. Pero si de repente la biotecnología evoluciona tanto que hace que el laboratorio se pudiera crear una manzana que tuviera aspecto de manzana, color de manzana, que crujiera como una manzana, que tuviera el mismo sabor que una manzana, que nos alimentara como una manzana, ¿diríamos que eso no es una manzana? Si con esa misma biotecnología el árbol, por injertos, saliera un melocotón, ¿diríamos entonces que el melocotón es una manzana? O sea, ¿dónde está realmente la esencia y la propiedad de las cosas? ¿Dónde está la realidad de las cosas? ¿En qué lugar la hemos perdido? ¿O qué es lo que está sucediendo? A ver, hasta ahora yo pensaba, mira, todo esto son temas de mi interés, pero no son de tu competencia. ¿Qué haces tú reflexionando sobre esto y pensando sobre esto, ¿no? Tú tienes tus cosas importantes, tienes una campaña de fosquitos la semana que viene, diversión a mordiscos, y en eso te has de centrar, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Pero llegó un momento que dije, en ese contexto, que dije, hombre, claro que tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo como publicitario. ¿Por qué? Porque los publicitarios siempre hemos trabajado en la dicotomía realidad-percepción. Hemos entendido muy bien que las cosas son percepción. Hemos entendido muy bien que las cosas son marcas y no producto. Y nos ha costado, porque al principio uno le cuesta entender estas cosas, pero llevamos tantos años trabajando en eso que lo damos por obvio. Que cuando hablamos de Coca-Cola no nos estamos refiriendo al líquido,
a las moléculas de la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola cambiará. Cuando nosotros sabemos que la Coca-Cola es la percepción de la Coca-Cola. Y en eso, incluso no sé si os ha pasado, pero es frecuente que muchas veces, si nuestro interlocutor viene de marketing y tiene experiencia, sí que lo entiende. Cuando hablamos de trabajo estamos hablando de esa percepción, pero cuando viene un director de marketing que cae de ventas o viene el departamento comercial y hablamos con él está hablando de producto y no estamos hablando de marca. Él está hablando de la realidad, nosotros estamos hablando de la percepción. Y cuando nos pasan un briefing, que en teoría debería ser de perfección, lo miramos y decimos esto no es. Y además hay otro factor, o sea, por ese motivo me incumbe. Es mi trabajo es trabajar en la percepción. Si están diciendo, si los físicos, si los neurocientíficos, están diciendo que la realidad no es tal, que la manzana no es tal, es la manera en que percibimos la manzana, entonces es de mi incumbencia. Y ahí entro, porque yo trabajo con la percepción de las cosas. La sé manejar, lo haré bien o mal, pero tengo experiencia en eso. Y luego hay otro punto que también hace que diga, es de mi incumbencia. Y es que la tecnología evoluciona y de repente la ficción se va convirtiendo en realidad, ¿no? Llega la realidad virtual y vivimos experiencias mucho más sofisticadas en cuanto a la percepción, en cuanto a lo que decía de ese truco o de ese engaño del cerebro en las escaleras mecánicas, que hace que te pongas unas gafas de realidad virtual y camines por un tablón en medio de rascacielos y sientas un vértigo atroz. Y sabes que no es eso, pero no puedes evitar, yo por lo menos mi experiencia, no puedes evitar hacer así, dar un salto. No puedes evitarlo. Es decir, esa realidad que dices, bueno, esto es percepción, pero esa percepción yo la siento como muy real, ¿no? Y luego viene la inteligencia artificial, que también construye, acerca, difumina las líneas entre lo real y lo perceptivo y lo ficticio, ¿no? A mí me da la sensación, así como hace unos años entró en debate público el problema de la verdad, con las fake news, deepfake, ¿no? Y de repente la verdad era un tema filosófico que se debatía en las polvorientas aulas de las facultades de filosofía y salió de allí y acabó en los platos de televisión, todo el mundo hablando de la posverdad y de la verdad. Yo tengo la sensación que va a pasar lo mismo con la realidad. Cuando la realidad se sofistique, cuando nuestras vidas en realidad virtual o de alguna otra manera nos parezcan más reales que la realidad real, empezaremos a dudar de qué es lo real. Por lo tanto, ese tema, por ese aspecto también me compete, ¿no? Me incumbe, me interesa. A ver, yo tengo una idea al respecto, es una conjetura, yo os la voy a explicar. La he hallado, no a través del método científico, la he hallado a través de un método creativo. Métodos creativos hay muchos, que además no son métodos, pero hay muchos. Pero yo os explico lo que yo siento en cuanto a que es el método creativo, que es un método abductivo, ¿no? Está la deducción, lo inductivo, lo deductivo, y Peirce, un filósofo, dijo la abducción. Para mí la abducción es como coger una pelota y lanzarla lejos, en una zona de oscuridad o de penumbra, e ir a buscarla. Es eso. La primera vez que lo haces, yo recuerdo cuando empecé en publicidad, vas y te pierdes, no encuentras nada. Y te desconciertas y regresas con las manos vacías. Pero cuando lo has hecho 1000 veces, llega un momento que no se sabe por qué, y no lo sé explicar, y no lo sabemos, los creativos no lo sabemos explicar, pero vas y encuentras la pelota. Y lo más interesante de este método, que ya digo, no es un método, es que muchas veces vas a buscar la pelota y cuando regresas tienes otra pelota. Es decir, te permite no preestablecer lo que vas a buscar. Hay guías, pero así como el método científico te dirige muy puntualmente hacia un lugar y si no topas y has de dar la vuelta, el método abductivo lo que te permite es ir, explorar, encontrar cosas y regresar con ellas. Algunas son valiosas, otras no. Pero sí te abre más las posibilidades. Y yo utilizo ese método que aprendí de la publicidad. Yo, como decía Concha, venía de una racionalidad muy estricta y yo era de ciencias, siempre he sido de ciencias.
Y al principio la publicidad me costó muchísimo, la creatividad me costaba mucho, ¿no? Porque iba como en el método, ¿no? Métodos de creatividad. Y no lo entendía, me costó mucho entrar en ese mundo. Pero cuando entré, y ahora pienso, es extraordinario. Ese método, ¿por qué no lo están utilizando los científicos? Que eso lo debatía en el ámbito del CDC, ¿no? ¿Por qué no expandimos ese conocimiento? Pero sí es maravilloso. Las capacidades del ser humano, inexplicables, a través de la intuición, a través de la sensibilidad, a través de los rastros emocionales de las cosas. Ya digo, inexplicable, es muy difícil de explicar, pero es maravilloso como método. A mí me funciona bien para pensar y me ha funcionado muy bien para hablar, reflexionar y escribir otras cosas. Decía que yo tengo una teoría al respecto y es muy simple, es muy sencilla. Y es que el mundo que hay ahí fuera es de una extraordinaria simpleza. Extraordinaria simpleza. Ahí fuera no hay más que corpúsculos de aglomeraciones dinámicas, de materia, de ondas y de cuantos de energía que están ahí establecidos y poca cosa más. Luego os diré por qué nos parece difícil entenderlo, pero es muy simple. Tiene una gran simplicidad. Lo que pasa es que nosotros interpretamos eso. En realidad la manzana, ¿qué es una manzana? Pues es esa aglomeración de moléculas. Pero ¿qué hacemos? Hacemos una interpretación de eso. Nos hacemos una idea de eso. Nos hacemos una idea. Construimos en nuestra mente una idea. Y a esa idea la llamamos realidad. Eso también tal vez sea obvio. Bueno, no sé si es obvio. Pero yo, en estos momentos, ya no solo lo entiendo y lo comprendo, sino que lo he asumido. He asumido de que las cosas son nuestra interpretación. Cuando el juez le dice al testigo, remítase usted a los hechos, cuando lo oigo ahora en una película, yo digo, ¿qué hechos? ¿Qué hechos? ¿Qué ha de decir? ¿Ha de explicar sus procesos bioquímicos moleculares? No. Lo único que se puede referir el testigo es a su interpretación. Fiel a su interpretación, pero los hechos. Y a partir de esa reflexión también ahora veo debates políticos que dicen, estos son hechos, ¿no? Y el otro dice, no, esto es una opinión, no, estos son hechos. Entonces, me retuerzo, porque digo, no puede ser que hechos. Cuando nosotros interpretamos es cuando se convierte en complejo. Cuando nosotros decimos, interpretamos algo, es cuando le damos una capa de complejidad. Pero luego hay un tercer proceso, que en realidad es esto de aquí, ¿eh? Una reflexión sobre las cosas, ¿no? Yo lo llamo el sustrato, para no hablar de realidad, ¿no? Ese sustrato que son aglomeraciones de partículas y cuantos de energía y poca cosa más. Las ideas, y ahí hay un salto, de repente construimos con las ideas, bueno, todo el mundo, ¿no? Los países, las naciones, el dinero, la economía, nuestras relaciones, todo eso lo construimos a través de las ideas. Que ahí también me compete, ¿eh? Porque si fuera una cuestión física yo estaría pensando en eso, pero si la realidad está ahí, nos compete. Y luego hay un tercer punto y es que todavía lo complica más, que es nos lo explicamos. Una vez nos hemos hecho la idea, yo me hago la idea de que el tiempo es un flujo, es un río, y luego lo explico, ¿no? Y para explicarlo también ahí le damos una doble vuelta mortal, porque además empleamos algo que es perturbador, una herramienta que es perturbadora, que es el lenguaje. Y el lenguaje también tiene este punto de perversión. El lenguaje, si en filosofía hasta ahora o durante todos estos siglos se había hablado básicamente de metafísica, en estos momentos los filósofos hablan básicamente del lenguaje, ¿no? La filosofía analítica, las trampas del lenguaje, las construcciones del lenguaje, ¿no? Lo encerrados que estamos en el lenguaje, que es otro punto para decir, hombre, esto también me compete, es mi herramienta. Si estáis criticando la herramienta, si estáis debatiendo sobre el lenguaje, ¿qué estáis debatiendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Porque es mi herramienta, tanto la percepción como el lenguaje. Y una de las cosas que dicen los filósofos con respecto al lenguaje, y que tiene mucho sentido, o por lo menos lo decía Richard Rorty, que es mi filósofo de cabecera, es que el lenguaje lo heredamos como si fuera un maletín de léxico antiguo, ¿no? Nos llega desde nuestros ancestros, ha ido evolucionando, pero la esencia del lenguaje
nos llega desde que nos reuníamos a la luz de las hogueras para celebrar nuestra caza. Y este maletín de léxico nos lo ceden, lo heredamos, junto con un manual de instrucciones que es la gramática. Y a partir de ese material hemos de interpretar el mundo. A partir de ese material lo hemos de utilizar para explicar el mundo actual. Claro, ahí tenemos un problema, porque además el lenguaje es metafórico, ¿no? El lenguaje, básicamente, hablamos de metáforas. Nuestras metáforas son metáforas de aquella época, el río, el viento. No tenemos metáforas para explicar la mecánica cuántica. Por eso es tan difícil entenderlo, porque cuando los físicos hablan de un salto de un electrón, ¿no? De un salto cuántico de un electrón de una órbita a otra, pero que no es una trayectoria, sino que se produce sin trayectoria, claro, no tenemos ninguna metáfora. Para nosotros un salto es algo que hace así, saltan los canguros. Es como cuando decimos dio un salto en su profesión, es como lo visualizamos así, hablamos de... Pero claro, no hay palabras para la mecánica cuántica. Por eso digo de que no tiene por qué ser difícil entenderlo. Lo que es muy difícil es interpretarlo, hacernos una idea, y lo que es todavía más difícil es explicarlo con nuestro lenguaje ancestral. A ver, ¿por dónde estoy? Estoy acabando ya. Hay un punto, un corolario de todo eso, ¿eh? O sea, en resumen, tenemos las cosas que son simples, tenemos una interpretación que es muy compleja y tenemos la explicación que todavía es más compleja. Pero en la explicación hay un factor también, yo lanzando pelotas me regresé con una que no me esperaba, y es la importancia de la narración. Sobreentendía de que la narración era una evolución de la explicación. Sobreentendía de que primero nos explicamos las cosas y llegó un punto que nos pusimos juguetones y empezamos a inventarnos historias, ¿no? La explicación y lo narrativo. Pero ¿y si es al revés? No venimos de la narración, porque en realidad, además, todos hablamos bajo esos términos narrativos, ¿no? Incluso los científicos, cuando dicen las plantas buscan la luz, ¿buscan? ¿Las plantas buscan algo? Que buscar lo hace, ¿no?, el Señor de los Anillos, Frodo, pero una planta no busca nada. Cuando dicen los agujeros negros que engullen las estrellas, estamos utilizando en nuestra profesión, ¿no? Decimos la competencia, los objetivos, el propósito, los conflictos, aliados. Todo eso es el viaje del héroe. El viaje del héroe, en realidad, está por debajo de todo, pero incluso por debajo de la ciencia. Por mucho que se resistan los científicos a decir, no, yo estoy hablando... No, por debajo de todo, por el simple hecho de utilizar ya las palabras que utilizamos, y el manual de instrucciones de la gramática ya es narrativo. Resumiendo, aquello que llamamos realidad no es más que la interpretación del sustrato, ¿no?, de lo físico. La interpretación queda transformada por la explicación, y la explicación es la historia que nos contamos. Y si mi razonamiento no me miente, si no me equivoco, donde nos lleva es a un punto que me parece trascendente. Antes hablábamos de trascendencia o no trascendencia. Sí, me parece trascendente. Lo disimulo, pero me parece trascendente. Y es, a ver, en la base del árbol del conocimiento no deberían estar las matemáticas, la física. Eso nos han engañado. A mí me engañaron. No ha de estar eso, no puede estar eso. En la base del árbol del conocimiento debe estar la narración, la narratividad, la explicología, por llamarlo de alguna manera. Debe estar eso. Porque no todo se puede matematizar, no todo se puede medir, no todo es objetivo y físico, pero todo necesita ser explicado. Todo necesita ser explicado, incluso las matemáticas y la física. Por lo tanto, yo creo que por debajo de todo el conocimiento debería estar esta disciplina. Deberíamos darle la vuelta al árbol. Es así. Hay un punto que también me abre una puerta, me devuelve una pelota, todavía no sé cómo gestionarla, os la paso, que es... si por debajo de todo está la narratividad, no solo me explico la realidad del mundo, me explico otras cosas, otros misterios que yo no entendía. Me explico el misterio del tiempo. Porque ¿qué es el tiempo? Hombre, el tiempo es la línea narrativa. ¿De dónde sale? Sale de ahí. Subyace en nuestras historias. Lo llevamos dentro, integrado. Es la línea de la relación.
La causalidad, que es otro de los temas también, estos mágicos, ¿no? Que los hechos se entrelazan unos a otros. No sabemos por las leyes de la causalidad, ¿no? ¿Qué es la causalidad? Son los pasajes encadenados de las obras. Necesitamos encadenar esos pasajes porque necesitamos contarnos historias. Eso es la causalidad. ¿Qué son las leyes? Esas leyes. Hombre, las leyes es la lógica de los acontecimientos, de las historias. ¿Qué es el yo? El misterio del yo. Hombre, el yo es el protagonista. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es el espectador. O sea, bajo ese modelo, yo acabo de entender un poco todo. Acabo de entender quién soy, acabo de entender quién es mi conciencia, acabo de entender qué es el tiempo y acabo de entender además una cosa que también me parece y acabo crucial, y es qué importante sería reconstruir la narración de las cosas que nos suceden en nuestra sociedad. Qué importante sería, si la realidad es, a fin de cuentas, narración, reconstruirlo, ponernos manos a la obra, la gente que se dedica a crear historias, ponerse manos a la obra para construir nuestras pequeñas historias personales, las grandes historias colectivas, las enormes historias y narraciones de una sociedad y las metanarrativas, que son las ideologías, ¿no? Todo ese apartado tan crucial para nuestras vidas está absolutamente descuidado, está construido sin demasiado sentido narrativo. No hay nadie que eso lo haya orquestado, que lo haya hilvanado, que lo haya creado. Y en ese sentido yo creo que mi sector, y estáis invitados, es poderoso para eso. El sector, y lo abro, no solo la gente de creatividad, de publicidad, de la percepción, la gente que escribe, que hace películas de cine, la gente que escribe novelas, la gente que explica historias de la realidad, ¿no? Los periodistas que explican los relatos y le dan un fundamento y lo dirigen a un público. Toda esa gente que nos dedicamos, que se dedican a la construcción de historias, son profesionales muy valiosos para la sociedad, creo, para la construcción de una nueva sociedad. Y nada más, aquí finalizo. Gracias.